Muchachos y muchachas, repito la pregunta, ¿tienen algún problema o duda, comentario acerca del trabajo de laboratorio? Porque no he visto que lo empiecen, salvo un equipo por ahí que ya puso el título. Los demás no he visto, no veo ningún trabajo sobre esos archivos. Muchachos, ¿hay duda sobre qué es lo que tienen que hacer? No, maestro. ¿No? De por sí iba a tomar eso como un no, pero qué bueno que me dijeron que no. Bien, si no hay duda, entonces cuando la haya, espero que no sea en última hora. Espero que las dudas sean con suficiente tiempo para que las podemos ir solucionando y puedan completar su trabajo sin problema. Pero bueno, está abierta para que cuando la tengan, me lo hagan saber. Muchachos, voy a compartir rápidamente mi pantalla, ya dimos tiempo suficiente a que se conectaran. Voy a compartir mi navegador, vamos a aprovechar todavía, vamos a dar oportunidad todavía a los que llegan un poquito más retrasados, mientras vamos a registrar la participación de los compañeros y compañeras que me han estado ayudando en esta primera parte de la sesión. Muchachos, escúchenme bien, quiero que me digan nombre y apellido, o solamente nombres. Si tienen dos nombres, díganme sus dos nombres, pero nada más nombre y apellido, en ese orden. Díganme. Tantita, ok. Primero, ¿quién? Amalí. Amalí. Tu segundo nombre. Ajá. Brittany Guadalupe Donají. Brittany. Fátima. ¿Quién más? Marisa Cortés. Marisa y Jocelyn. A ver, hasta ahí. Marisa y Jocelyn. Okay. ¿Quién más? Guadalupe Elvira Donají. Belisa. Guadalupe, por ahí se encimaron a alguien más. Perla. Perla, ok. Guadalupe, Perla. Melissa, profesor. ¿Alguien más? Elvira Berenice. ¿Alguien me falta por ahí? Ali. ¿Quién? Ali. Adil. Ok. ¿Alguien más? María Eugenia. No escuché, perdón. María Eugenia. María Eugenia. Ok. José. Sí. Carlos, ¿sí, verdad? ¿Alguien más, muchachos? Alfred Celis. ¿Más me faltó? Así que fueron todos. Ok. Muchachos, estáis viendo que tenemos nuestra historia de la clase en blanco, no tenemos nada todavía. Necesitamos alimentar nuestra historia de la clase. Entonces, aprovechando este paréntesis, vamos a agregar algo a nuestra historia de la clase. Eso implica una foto o un video. No podemos. Vamos a agregar una foto del grupo, muchachos. Necesito que me regalen por unos segundos sus cámaras abiertas, por favor. Solamente unos segundos, no le importa que no se hayan peinado. Yo tampoco me peiné. No le hace que estén desayunando. Necesito sus cámaras abiertas. Por unos segunditos en lo que tomo un par de fotos para alimentar la historia de la clase, por favor. Profe, entonces me permite cambiarme el teléfono. Es que lo que pasa es que no tiene cámara. Bueno, no sirve. Si puedes y si no, no hay problema, ¿eh? Pero los demás que puedan, muchachos, por favor, los espero unos segunditos, activen su video. Nada más un ratito, tampoco los quiero todo el tiempo con la cámara encendida, nada más para tomar una foto. Para alimentar nuestra historia de la clase en Class Dojo, por favor. Ya casi, ya casi. Adelante, muchachos, los espero. Sin miedo, sin pena, no le hace que estén, voy a poner una gorrita así, sin peinar. ¿Tienen, muchachos, nadie más? Los demás no quieren salir en la foto. Bueno,
puesto que denme un segundito, voy a hacer como los fotógrafos, como cualquier fotógrafo profesional, pues voy a tomar una serie de, voy a hacer una serie de tomas y después escogeré pues, la que se vea más adecuada. Más aquí. Bien. Si no, como es una foto. Gracias, muchachos. Gracias por todos los que activaron su cámara. Los que no la activaron, pues no sé por qué, pero ya está. Gracias. Vamos a continuar entonces. Después la verán ahí en la historia de la clase en Classdojo. La pueden comentar si les gustó, si no les gustó. O si comentaron alguna publicación en Facebook o cualquiera de esas plataformas muy utilizadas actualmente. Bien, muchachos, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Estábamos hablando de que me fui a hacer un recorrido por el centro histórico y anduve de un lado a otro recorriendo esos espacios de la ciudad. Y bueno, ya terminamos el primer desplazamiento que fue de 500 metros del Zócalo a la Plaza de Santo Domingo en una dirección de 90 grados. Y así vamos a hacer para cada uno de los desplazamientos. Ahora voy a ver que de aquí de la Plaza de Santo Domingo hacia la Plaza de Garibaldi, si yo pongo un sistema de referencia a este vector que me representa el desplazamiento, bueno, necesito hacerlo para poder determinar de alguna manera en qué dirección me moví o me desplacé para ir hacia la Plaza de Garibaldi. Entonces, muchachos, ahora mi desplazamiento fue en esta dirección, desde aquí hasta acá, más o menos qué ángulo le calculan. Ustedes ya midieron ángulos, ya estimaron ángulos. ¿Qué ángulo estimamos que hay ahí más o menos? Díganme un valor. 110. 150. 110 estaría un poquito más arriba, más pegadito. 150 me parece más adecuado, porque aquí quedarían 30 grados. Me parece que sería más adecuado, 150 grados. Vamos a usar ese valor, ¿qué les parece? Entonces, mi segundo desplazamiento lo hice de esta magnitud, de 600 metros, en esta dirección, de 150 grados. Entonces, ¿cómo expreso mi segundo desplazamiento 2? Mi desplazamiento de 2, ¿a qué es igual? Es igual a 600 metros con un ángulo de 150. Muy bien, gracias. 600 metros con un ángulo de 150 grados. Perfecto. Y con eso, al desplazarme estos 600 metros en esa dirección de 150 grados, llegué hasta la Plaza de Garibaldi. Y estando en la Plaza de Garibaldi, después de que hice lo propio, de meterme en el desayunar en el mercado creo que es de San Hipólito, creo que se llama el mercado, ¿bien? No, San Hipólito es la iglesia de los San Judas, ¿no? Después de irme de Garibaldi me fui hacia la Alameda Central y hice este recorrido en esa dirección, muchachos, a ver si más o menos cuánto podemos estimar de aquí hasta acá, qué ángulo habrá de aquí hasta acá. ¿Qué ángulo le calculan? ¿Cuánto valdrá este ángulo? ¿Alguna idea, muchachos? Fíjense que de aquí a acá, ya sabemos cuánto hay. ¿Cuánto hay de aquí a acá? Como unos 230 grados. ¿Cuánto dijiste, perdón? 230. 130, bueno, más o menos. Porque de aquí a acá había 180, ¿no? Sí. Y luego este otro pedacito, pues vamos a dejarlo así como dijo la compañera, 230 grados en total. Y entonces puedo expresar mi tercer desplazamiento. Díganme cómo, aquí será igual mi desplazamiento 3. 800 metros con un ángulo de 230. 230 grados, muy bien, 800 metros
con un ángulo de 230 grados. Perfecto. Entonces, esto es lo que yo voy a necesitar. Yo tengo mis tres desplazamientos, mis tres vectores de desplazamiento y tengo que calcular su suma. Tengo que sumarlos para poder encontrar este desplazamiento resultante, es decir, para encontrar qué tanto tengo que desplazarme si lo hiciera de manera directa desde el Zócalo hasta el centro de la Alameda. Entonces, vamos a recordar estos valores, muchachos. A ver si no, ahorita regresamos a retomarlos, porque vamos a ver cómo los podemos sumar. Hay un procedimiento bien establecido para sumar estos vectores, que es por medio de este método de suma de vectores que se llama el método de las componentes rectangulares. Entonces vamos a utilizar este método para sumar estos vectores. Componentes rectangulares. Ya vimos las componentes, ya vimos cómo calcular las componentes rectangulares de un vector. Entonces, ¿qué hacemos para sumar vectores con este método de las componentes rectangulares? Pues aquí dice, primero, trazamos un plano cartesiano. Aquí ya está. Un plano cartesiano es un par de ejes, un eje horizontal X y un eje vertical Y, que cruzan en un punto que es el origen, y ahí. Dice el segundo punto, se trazan los vectores, el B1, el B2, el B3, todos los que haya, con sus magnitudes y direcciones correspondientes aproximadas desde el origen del plano cartesiano. Todos se trazan desde el origen del plano cartesiano. Si ven, este verde representa al que yo tenía el primer desplazamiento, el otro era un amarillo y el otro era como un rosita. Entonces ya están aquí. Ya están aquí esos tres vectores. Vamos a recordar, vamos a ponerles sus nombres y sus valores, a ver si alguien se acuerda. Por ejemplo, este primer vector, era mi desplazamiento 1. ¿Alguien se acuerda de cuánto era? Era de 90 Grados. ángulo de 90 grados y 500 metros, ¿no? sí. 500 metros, 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Okay. Aquí ya está representado. Precisamente está dibujado en ese ángulo y está colocado sobre a partir del origen de este sistema de coordenadas. 90 grados son ahí. Y este segundo vector era mi desplazamiento 2. No mal me acuerdo, era el 600, sí mal me acuerdo, mejor me regreso y veo que son 600 metros a 150 grados. Entonces, aquí, para trazar esto, pues yo estimo que aquí hay 150 grados. Perdón, me está jugando chueco. Aquí hay 150 grados. Y aquí está mi vector, entonces mi vector 2 de 600 metros. A un ángulo de 150 grados. Y finalmente trazo mi tercer vector, que es este de aquí abajo, mi desplazamiento 3. Ese dijimos fue de 800 metros. ¿Con qué ángulo se acuerdan, muchachos? 230 grados. Con un ángulo de 230 grados. Quiere decir que de aquí, del origen, del eje X, hasta aquí está este vector. Aquí hay 230 grados. Bueno, eso es primero lo que debo de hacer. Aquí está, aquí voy a mi punto 2. Ya tracé mi plano cartesiano, ya tracé mis vectores. Y luego dice que proyecto hacia los ejes X y Y cada uno de los vectores. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues cada uno de estos vectores los voy a proyectar hacia el eje X y hacia el eje Y. Lo voy a proyectar hacia el eje X, así. Lo voy a proyectar hacia el eje Y, así. Lo voy a proyectar hacia el eje X, no hay nada que proyectar. Y hacia el eje Y, pues ya está sobre el eje Y. Por ejemplo, si lo proyecto hacia el eje X, tendría yo que trazar una línea punteada hasta el eje X. Si lo proyecto hacia el eje Y, otra línea punteada en esta dirección. Ahí ya
Los proyecté y entonces puedo visualizar sus componentes rectangulares, porque aquí van a aparecer los vectores que son sus componentes. Eso ya lo hice en la siguiente lámina. Para ahorrar un poquito de trabajo, aquí ya están las componentes. Si yo proyecto este segundo vector hacia el eje X, tengo su componente en X, perdón, en el eje en Y. Lo proyecto hacia el eje X, aquí tengo su componente en Y. Este lo proyecto hacia el eje X, aquí tengo su componente en X. Este si lo proyecto hacia el eje Y, aquí tengo su... Ya está, estoy en el punto 4 de este procedimiento, en el 3. Ya encontré sus vectores. Lo que voy es al punto 4. Se asigna un nombre a cada uno de los vectores encontrados sobre los ejes X y Y. Nuevamente me regreso al siguiente. Tengo aquí mi desplazamiento 1. Este fue mi desplazamiento 1. Y pues no tiene componente en X, de hecho todo está en Y. Pero tengo aquí mi desplazamiento 2. Si este es mi desplazamiento 2, muchachos, es desplazamiento 2. ¿Cómo se llama este vector que está sobre el eje X y que forma parte de este desplazamiento 2? ¿Cómo le puedo nombrar? Si es la componente en X de este vector D2. ¿Alguna idea? Vector X. ¿Cómo, perdón? Vector X. Sí, pero ¿cuál vector? Este vector se llama D2. ¿Cómo le puedo llamar entonces a este? Vector 2. Ajá. Vector 2X. Vector 2X. Vector 2X. Pues X, o sea, es una componente de este mismo vector D2 en X. Entonces, así es como le puedo llamar. Y entonces, por consecuencia, ¿cómo le llamo a esta que está sobre el eje Y, que es parte de este mismo desplazamiento 2? ¿Cómo se llama? DY 2. D2, que es desplazamiento 2, en el eje Y. ¿Vale? Bien, aquí tengo mi desplazamiento 3. ¿Sí? ¿Cómo le llamo a este vector que es el que, cuando yo lo proyecté hacia el eje X, ¿cómo le puedo llamar a este vector? D3X. 3X. 3X, sí, es una componente en X de este vector D3, muy bien, de 3X. Y entonces, ¿cómo le llamo a este? D3Y. D3Y. ¿Sí? O sea, es la componente en Y de este vector de desplazamiento 3. Y también son vectores, porque se dan cuenta, también están dibujados como flechas, segmentos de recta dirigidos. Mis componentes también son vectores que en este caso, siempre las componentes van a ser vectores que coinciden con el eje X y el eje Y. Y bueno, hasta aquí llegamos al punto 4, ya cubrimos lo que nos decía este procedimiento. Ya le dimos nombres, ya le dimos valores. Y luego dice que se obtienen las magnitudes de las componentes rectangulares a partir de las funciones. Lo que ya vimos desde la parte, vamos a aplicar estas fórmulas para encontrar las componentes rectangulares de cada uno de estos vectores. Para hacerlo más simple, bueno, vamos a recordar que aquí tenemos 90 grados para este vector. Luego para el segundo teníamos 150 grados. Y para el tercero teníamos desde aquí hasta acá 230 grados. Ok. Entonces ya vimos que este era mi vector D1 de 500 metros con 90 grados. Así lo expreso en forma polar. Mi segundo vector era de 600. ¿Recuerdan? 600, Sí. 150. 600 metros a 150 grados. Y este último vector de 3 era de 800 metros con 230 grados, ¿no? Sí. Sí. 230 grados.
Ya está. Y bueno, ya que los tengo así, muchachos, necesito sumarlos. Pero para sumarlos necesito descomponerlos en sus componentes rectangulares. Es decir, voy a hacer aquí una tablita para hacerlo de alguna manera didáctico. Espero que sea didáctico, espero que lo entiendan así. Voy a hacer aquí una tablita en la cual voy a calcular los componentes de cada vector. Primero voy a recordar que 2, 3, 2. Primero voy a recordar que es un vector, en general un vector cualquiera. Un vector lo puedo descomponer en dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Y que para encontrar esta componente en X, lo que tengo que hacer es multiplicar la magnitud de este vector. ¿Por qué? Por el seno, por el Por coseno. el coseno. Por el coseno del ángulo. Con respecto al eje X. Y para encontrar la componente en Y, ¿a qué va a ser igual esta componente en Y? A ver, por el Por seno. coseno. O sea, de por Por seno. seno. Seno del ángulo. E por el seno del ángulo. O sea, el valor del vector por el seno del ángulo. Ok. Entonces, en ese mismo orden de ideas, muchachos, si yo necesito encontrar las componentes de mi desplazamiento 1, las componentes rectangulares de este vector de 1, ¿a qué va a ser igual esta componente en X de este vector de 1, la magnitud de esta componente en X? ¿A qué es igual? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale la magnitud de ese vector? 500. 500. 500 metros. ¿Por el coseno de qué? De 90. 90 grados. Coseno de 90 grados. ¿Alguien me dice cuánto vale el coseno de 90? 0. 0. 0. ¿Por qué? Pues, da 0. Cualquier número por 0 me da 0. Ok. Ahora, la componente en Y de este vector de 1, pero me faltó aquí el 1. De 1x, de 1y. ¿Qué va a ser igual? Pues va a ser la magnitud de este vector otra vez, 500 metros. Aquí eran los cuadritos muy chiquitos. Por el seno de 90 grados. ¿Cuánto vale el seno de 90 grados? 1. 1. ¿Qué sería? 500. Va a dar 500. No le voy a poner unidades, ya sé que aquí estoy midiendo metros y metros, ¿no? Para no enseñarme con los números. Ok. Lo mismo voy a hacer con el vector desplazamiento 2. Este lo voy a descomponer en dos componentes. El desplazamiento de 2x. ¿A qué va a ser igual? 600 A metros por el coseno de 150. En 600 metros. Por el coseno de 150. 150 grados. ¿Alguien me dice cuánto vale el coseno de 150? Menos 0.866. 866 por 600. Menos 519.61. 519.61 me dijiste, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Y lo mismo voy a hacer, voy a calcular la componente en Y de este vector de 2. De 2Y va a ser igual a, otra vez, la magnitud de ese vector de 600 metros por el seno de 150. Es 0.5. ¿El seno de 150? 0.5. 0.5. Sí. 600 me da 300, ¿no? Sí. 300, ok. Sí. Este es su componente en Y de este vector desplazamiento 2. Y vamos a hacer lo mismo para el desplazamiento 3. Vamos a encontrar su componente en X de este desplazamiento 3, la de 3X. ¿A qué va a ser igual? 800 metros por el coseno de 230. Ok, muy bien, José Carlos. 800 metros
por el coseno de 230. Si me ayudan con sus calculadoras. El coseno de Menos 230 es Menos menos 514. 500. Ajá, por 800, ¿cuánto me da? Menos 514.23. menos 514. menos 514.23. menos 514.23. Ok, gracias. Y vamos a calcular también la componente en Y de este vector desplazamiento 3. Y va a ser igual que en el caso anterior, 800 metros, en la magnitud del vector, por el seno de 230. El seno de 230 es menos 0.766. Ajá, y por 800, Menos Menos 612.83. 612.83. bien, se sumaron muchos, ya no lo escuché ninguno. Menos 600, Menos 12. 612.83. ok, 612.83, gracias. Ya está. Y entonces, muchachos, se dieron cuenta, lo que hicimos fue descomponer cada uno de estos vectores en sus componentes o encontrar las componentes de cada uno de estos vectores, la componente en X y la componente en Y de estos vectores. Lo que hicimos ahí fue encontrar el tamaño de estos vectores que están alineados con los ejes. Y entonces estos vectores que están alineados con los ejes tienen una propiedad que es que son colineales. Cuando yo tengo, por ejemplo, esta de 3X y esta de 2X son dos vectores que se llaman colineales. ¿Por qué? Porque tienen la misma línea de acción. Eso ya lo vimos en la teoría. Y entonces cuando yo tengo vectores colineales, en este caso, por ejemplo, este vector D1, su componente en Y de este vector D1, y la componente en Y de este vector 3, también son colineales, están en la misma línea. Cuando yo tengo vectores de esta característica, que son colineales, yo los puedo sumar directamente, los puedo sumar algebraicamente. Y entonces yo puedo sumar estas componentes en X todas algebraicamente. ¿Cuánto me da 0 menos 519.61 menos 514.24? Ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto me da? Menos 1000. Menos 1033.85. 1033. Sí, 0.85. Punto 85. Gracias. 1033.85. Ya está. Y luego puedo sumar todas las componentes en Y porque son vectores que están exactamente sobre el eje Y. Tanto esta D2Y como esta D1Y, que no la escribimos aquí, pero que aquí está, que corresponde con D1, como esta D3Y, las tres están sobre el eje Y, entonces las puedo sumar directamente. Y entonces, díganme cuánto es, muchachos. 500 más 300 menos 612.83. 187.17. Perdí 180 y ¿qué? 7.17. 87.17. Y ya está. ¿Qué fue lo que hice aquí, muchachos? Lo que hice fue encontrar la suma de los vectores en X o de las componentes en X. Eso es esto. Este número, eso es esto, la suma de las componentes en X. ¿Qué hice acá? Pues sumar las componentes en Y. Esto es la suma de las componentes de estos vectores en Y. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hechos? Bien, aquí entonces lo que hice ya fue el punto 5 me pide calcular las componentes, ya lo hice. En el punto 5, aquí otra vez dice el punto 5, este debería ser el 6. Y este debería ser el 7. En el punto 6 me dice que se suman todas las componentes en X con su signo correspondiente. Y el punto 7 me dice que se suman todas las componentes en Y con su signo correspondiente. Eso ya también lo hice, ya tengo estas dos sumatorias de los vectores en X y de los vectores en Y. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Creo que ya no está lo que sigue. Aquí ya no está en la lámina, pero en su apunte que les mandé sí está.
Pero bueno, aquí lo vamos a hacer ahorita. ¿Qué sigue? Lo que sigue es que vamos a tener que dibujar estas componentes para encontrar la resultante. ¿Qué es esto? Voy a trazar un plano cartesiano, un sistema de dos ejes X y Y, en donde voy a representar esta suma. Menos 1033.85 está en el eje X porque es la suma de vectores en X, entonces yo tengo que representarlo más o menos así. Es un vector que está sobre el eje X, aquí, de menos 1033.85. Y luego hay un vector que está en Y, que vale 187.17, perdón, aquí me equivoqué, esto no iba aquí. Me va a estorbar. Mi suma de las componentes en X, que es esta, es de menos 1033.85. Y esta es mi suma de vectores en X, o de la suma de los componentes de mis vectores en X. Y luego mi suma de vectores en Y la tengo que representar desde luego sobre el eje Y es de 187.17. Y entonces, muchachos, si yo quisiera trazar mi resultante a partir de estas dos componentes, tengo que hacer lo mismo que, bueno, más bien el proceso contrario a lo que hice cuando saqué las componentes. Voy a proyectar ahora una paralela a cada uno de los vectores. Es decir, voy a proyectar aquí una paralela al vector en Y. Voy a proyectar aquí una paralela al vector en X. Cuando yo las trazo así, y finalmente trazo un vector desde el origen hacia este punto, donde cruzan estas paralelas, ahí precisamente va a estar mi desplazamiento resultante. Mi vector de desplazamiento resultante, y va a tener una cierta magnitud, y va a tener una dirección con respecto al eje X, que le voy a representar con un ángulo. Voy a llamarle phi para diferenciarlo un poquito. Entonces, este resultante tiene una magnitud que represento con la misma letra. Esta es la magnitud, este es el vector. Tiene un ángulo. Este desplazamiento resultante o la resultante en general de un vector va a ser igual a su magnitud y su dirección en forma de un ángulo. En este caso, este ángulo que le llamé phi. Muchachos, ¿alguien tiene una idea cómo puedo calcular de qué tamaño es esta DR y este ángulo? ¿Alguien tiene una idea? O sea, ¿qué ángulo forman? Sí, qué ángulo forman y además de qué tamaño es este DR. Ya sé cuánto vale este vectorcito de aquí, y ya sé cuánto vale este. A partir de eso, ¿puedo saber cuánto vale este DR? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien lo visualiza? Como que así no se ve, ¿verdad? Pero vean qué es lo que vamos a hacer. Voy a redibujar estos vectores aquí. Voy a dibujar aquí el menos 1033.85. Y aquí donde termina voy a dibujar el otro, exactamente en su misma dirección, de 187.17. Y aquí vale menos 1033.85. Se dan cuenta ahora, este DR es la resultante. Estaría de aquí a acá. Estaría este DR, que sería lo que necesito calcular. Ahora sí se ve cómo puedo calcular esta DR. Sí. ¿Cómo puedo?
El teorema de Sería con Pitágoras. el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, porque esto formó un triángulo rectángulo. Aquí tengo la suma de vectores en X, y aquí tengo la suma de, perdón, en Y, y aquí tengo la suma de vectores en X. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras, muchachos? Que la Y suma de los catetos es igual a la hipotenusa. Ah, por ejemplo, aquí si ya tengo un triángulo rectángulo, aquí habría un ángulo interno, vamos a llamarle teta. Esto sería, esto que está aquí del lado izquierdo, aquí sería mi cateto opuesto, mi cateto adyacente. Opuesto. puesto Y esto de acá abajo sería mi cateto adyacente. Adyacente. y esto de acá arriba sería mi hipotenusa, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, si necesito calcular mi hipotenusa, que es mi magnitud del desplazamiento resultante, aquí sería igual. Letras primero. El cuadrado de los catetos. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Pues vale la suma de los vectores en X. ¿Sí? Y esto va al cuadrado. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Pues les vale la suma de vectores en Y. Y también al cuadrado, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, ¿no? El cuadrado de los catetos es el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto, y entonces a ver si vamos a poner números. De R va a ser igual a la raíz cuadrada de, ¿cuánto vale la suma de vectores en X? Menos Menos 1033.85. 33.85, pero además va al cuadrado. Y más la suma de vectores en Y, 187.17. 187.17. Muy bien. Ya casi terminamos este problema, muchachos. Creo que no nos da tiempo a terminarlo. Vamos a reconectarnos por segunda vez el día de hoy cuando se termine esta sesión. Solamente unos 10 minutitos más para terminar este ejercicio. Damos por terminar la sesión, pero quiero que me apoyen reconectándose ahorita que termine. Vamos haciendo estas ecuaciones, digo estas operaciones, muchachos, si me ayudan. ¿Cuánto es? Menos 1033.85 al cuadrado. ¿Cuánto es ese cuadrado? 1037.85. No. 1.000.000 será, ¿no? Sí, yo tengo 1.068.132. 1.068.845.823. 1.000.000, otra vez. 1.068.845.823. 68.845.23. Bien, gracias. Muchachos, vamos a la pausa. Nos reconectamos, por favor.